Hola iglesia, este es Iván Santiago hablando para las iglesias del Señor y a nuestros amigos. Ah, la semana pasada empezamos una serie de lecciones acerca de las preguntas de Cristo. Las preguntas de Cristo que gente le hizo a Él. Y muchas de estas preguntas posiblemente usted y yo queríamos hacerlas. Si usted tuviera la oportunidad de un día encontrarse a Jesús en las calles de su ciudad y usted lo viera y le dijera, Señor, hay una pregunta que siempre he querido hacerle. ¿Tendría usted esa oportunidad de hacerla? ¿Tendría usted esa oportunidad de hacer esa pregunta al Señor de manera que Él le contestara? Bueno, en realidad muchas personas tuvieron ese privilegio. Como vamos a ver la pregunta de hoy, cuando alguien le preguntó a Cristo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y Jesús contesta esa pregunta. La pregunta que cada uno de nosotros nos hacemos en realidad. Porque es una pregunta que a diario, nosotros que somos hermanos en Cristo, nosotros que somos lavados por la sangre de Cristo, nosotros que hemos sido bautizados y llamamos al hermano, hermano y llamamos a la hermana, hermana, pero ¿son en realidad nuestros hermanos? ¿Son nuestras hermanas, nuestras madres? Cristo nos va a contestar esa pregunta. Cristo la va a contestar de una manera maravillosa. Es interesante que la pregunta que vamos a discutir hoy, en esta ocasión, tiene que ver con las madres y tiene que ver con los hermanos o hermanas. Pero imagínese usted, ¿por qué no padre? ¿Por qué no se habla del padre? ¿O quiénes son tu padre y quiénes son tus hermanos? Sino que usa la frase madre. Y es interesante porque aunque Dios no le podemos atribuir sexo o parentesco, como lo hacemos nosotros aquí en nuestro parentesco, nuestra familia, pero la Biblia siempre ha reconocido a Dios como el Padre, como el Abba Padre, como Pablo lo expresa allá en su carta de Romanos, Abba Padre. Se ha reconocido a Dios como el Padre, el más importante en nuestra relación espiritual. Y Él es Dios, Él es Jehová, Él es Elohim, Él es el maravilloso, el grande, el creador. Y se le reconoce como Padre. Pero en esta ocasión, leyendo allá en Mateo capítulo 12, versos 46 al 50. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a las muchedumbres, se lee allí. Cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Y alguien le dijo, ¿quién sabe quién? Alguien le dijo entonces a Jesús, oye, allá afuera está tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo.
Pero él le respondió al que le decía, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano, señalando, este es mi madre y este es mi hermano. Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi Padre y ese es mi madre. Y es hermoso, sinceramente, si nosotros consideramos la frase de Cristo. ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? ¿Quién es? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y él estaba allí sentado, estaba allí el Señor sentado, estaba pasando el tiempo allá en el área de Capernaum. Y estaba predicando. Y es interesante que cuando él estaba allí, estaba sentado y estaba hablando con las multitudes, enseñando el Evangelio de Dios. Y Jesús contesta la pregunta de esta persona acerca de las madres y acerca de los padres. Y esta es la idea principal del mensaje de Cristo ahora. En el reino de Dios, en nuestra familia espiritual, es el círculo más importante, mucho más importante que nuestra familia física. Realmente yo tengo hermanos, tengo hermanas. Mi madre ya pasó de esta vida, mi padre también. Pero cuando nosotros miramos a la iglesia, yo creo que nosotros debemos considerar que esta es nuestra familia espiritual. Pero yo creo que hay reservas. Sinceramente, yo creo que hay reservas. Porque hay veces que nosotros no tratamos a nuestra familia espiritual como a veces tratamos a nuestra familia terrenal. Nuestra familia terrenal, a veces nosotros confiamos en ellos. Si necesitamos dinero, si necesitamos comida, si necesitamos a alguien que nos dé transporte de aquí para allá, no vacilamos en pedirles, ¿verdad? No vacilamos en acercarnos a ellos. Me prestas $20. Me llevas aquí a la tienda porque está caliente, está lejos. Oye, la mami está enferma. Vamos a ir a visitarla. Oye, la hermana, ¿sabes qué? Ella tuvo un problema, hubo un desastre allá en la área donde vive ella y la casa se le inundó y los muebles se le dañaron. Vamos a ir a ayudarla. ¿Verdad que no vacilamos en eso? Pero Cristo ahora está hablándole a los apóstoles. Porque dice que realmente él estaba, Cristo, dice la escritura ahí claramente, él apuntándole, señalándole a los apóstoles. Estos son mi madre y mis hermanos. Porque ellos siguen las características de querer aprender, Así que, iglesia, Dios nos ha dado el reino. Y en este reino no hay distinción, porque todos somos hermanos y nuestras hermanas son nuestras madres. Y nosotros los reconocemos a ellos y nosotros aplicamos la confianza de estar con ellos. Y esa es parte de la lección que Cristo está tratando de enseñarnos en esta ocasión.
tres verdades que nosotros podemos ver acerca de las familias en el tiempo de Cristo, allá en los años del Imperio Romano, en los años antes del 50 hasta posiblemente hasta después del 100. Una de las cosas que nosotros podemos reconocer en ese tiempo de Cristo de las familias era primeramente que era un grupo social bien unido. La supervivencia, la salud del grupo tenía la prioridad de ayudar en las necesidades y en los deseos de los hermanos o de las hermanas. Este sistema original que se ve a través de las familias en el tiempo de Cristo era un sistema de familias extendida. El grupo de las personas en la iglesia, en esa antigüedad, ellos tenían una relación realmente íntima. La Biblia nos enseña, especialmente en Hechos capítulo 4, cómo dice la Biblia de que no había necesidades en la iglesia, entre los hermanos, entre las hermanas. No había necesidades porque todos traían y ellos vendían sus propiedades y las ponían a los pies de los apóstoles, las ponían a los pies de los diáconos eventualmente en el capítulo, más adelante en el capítulo 8, capítulo 9, donde muestra que ellos tenían aquel deseo de compartir lo que ellos tenían. El libro de Mateo, capítulo 6. Si usted lee los versos del 1 al 4, se habla ahí de lo que nosotros traducimos en nuestra Biblia como la limosna. Bueno, en realidad, la palabra limosna no es la que se usa allí, pero la palabra que se debe haber traducido allí en lugar de limosna es la ayuda a los pobres. Es la palabra, es la frase que se debe haber traducido allí. Y la iglesia, nosotros podemos ver de que la iglesia trataba el uno al otro como esta familia, este vínculo familiar que tenía la actitud de ayudarse a unos a los otros. Y este vínculo fue el que hizo que la iglesia creciera al extremo que creció. Si usted lee el libro de Hechos, el libro de Hechos se usa la matemática del crecimiento. Porque la Biblia dice allá en Hechos capítulo 2 que como 5,000 personas se añadieron a la iglesia ese primer día, allá en el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cayó sobre los apóstoles y la iglesia, el reino de Dios fue establecido. Pero después de ahí usted sigue mirando cómo la iglesia crecía y dice que se multiplicaba, dice que se doblaba, dice que eran multitudes que venían a venir y a servir al Señor. Y uno de los grandes ejemplos es el capítulo 4, donde se habla de que no había necesidades en la iglesia. Donde se habla de que los apóstoles, los ancianos en la iglesia allá en Jerusalén ayudaban en la distribución de los pobres, de los necesitados. Así que cuando Cristo habla de que nosotros somos familia de Dios, es mucho más de lo que nosotros a veces entendemos. Porque no todos realmente pertenecen a la iglesia, a la familia de Dios. Hay muchos que piensan que ellos son familia de Dios. Pero para ser familia de Dios, para ser hermano o madre en la familia de Dios, hay un vínculo de obediencia. Y la obediencia viene, como se dice allá en Hechos, cuando ellos fueron bautizados.
para el perdón de los pecados. Y la familia de Dios está basada en una relación única, preciosa, donde se ve aquel deseo de considerarse el uno al otro como hermanos, como madre de Cristo. Y estos privilegios, estas responsabilidades familiares se ven a través del Evangelio. Este círculo familiar es un círculo familiar en el cual los hermanos, las hermanas, se cuidaban unos a otros. Nosotros no debemos de olvidar nunca por nuestros hermanos y por nuestras hermanas. Nosotros tenemos que considerar nuestra relación con Cristo, pero a la misma vez nuestra relación con los unos, con los otros. Lamentablemente, nosotros extendemos el vínculo familiar solo a nuestra congregación, al lugar donde nosotros estamos congregándonos. Pero la familia de Dios no es solamente en un lugar, en una ciudad. La familia de Dios se extiende por estados, por países, por naciones, por el mundo. Y cuando nosotros oímos el llanto, el clamor de nuestros hermanos, que ellos están en necesidades económicas, o ellos están en necesidades físicas, o ellos están en necesidades emocionales. Como dice Pablo, el cuerpo del Señor, la iglesia, es como nuestro cuerpo. Me corto el dedo, todo mi cuerpo lo siente. Nos damos un tropezón y todo nuestro cuerpo lo siente. El cuerpo de Cristo no es necesariamente nuestra congregación local, pero es la congregación universal. Y estos privilegios y estas responsabilidades nosotros las tenemos que extender a todos. Porque ¿quiénes son nuestros hermanos? ¿Quiénes son nuestras madres? Nosotros aprendemos por aceptar, aun a pesar de que tenemos nosotros debilidades. Te digo, yo tengo, entre hermanos y hermanas somos 8. Y ninguno de mis hermanos es perfecto. Peleamos, discutimos. Pero nosotros hemos aprendido que aunque todos seamos pecadores, el Señor nos ayuda para que nosotros nos aceptemos unos a otros. Romanos capítulo 5, verso 8. La frase de Pablo allí es de que Dios ha demostrado su amor para con nosotros. De que aún a pesar de que éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que debemos aceptarnos nosotros los unos a los otros. Aún a pesar de que éramos pecadores, a través de Cristo, nosotros podemos aceptarnos como aceptamos a mi hermano carnal, como aceptamos a mi madre carnal, o a nuestros padres carnales, o a nuestras hermanas. Los aceptamos tales como son. Y es verdad, hay discusiones, hay diferencias, pero los aceptamos y no los rechazamos. Las responsabilidades familiares, los privilegios de una familia, es de que nosotros tenemos la idea de que somos aceptados, de que nosotros pertenecemos allí. Y déjame decirte que si tú vas a visitar a tu hermano o a tu hermana o a la casa de tus padres, ellos no te van a cerrar la puerta. Porque tú perteneces allí. Tú eres hermano, tú eres hermana, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Y nosotros tenemos la idea de que aun a pesar de que posiblemente hayamos hecho algo malo,
La familia siempre está ahí para recibirnos. La familia nos acepta tal como seamos, tal como seamos. La familia también ofrece fortaleza. Porque yo estoy seguro que el día que murió nuestra madre o murió nuestro padre, ¿dónde encontramos nosotros la fortaleza, el ánimo? ¿No lo encontramos en los hermanos y en nuestras hermanas? Cuando todos estamos llorando sentimentalmente por el fallecimiento de uno de nuestros familiares, los privilegios y las responsabilidades de la familia espiritual deben ser mejor que esos. Debe ser mayor que eso, porque nosotros encontramos nuestra fortaleza. Filipenses capítulo 4, verso 13. Todo lo puedo a través de Cristo que me fortalece. Pero Cristo me fortalece a través de mis hermanos, a través de mis hermanas, a través de la familia de Dios. Pero cuántas veces nosotros nos hemos sentido abandonados, tristes porque no nos llaman o no nos visitan. Y estoy enfermo y nadie se interesa de mí. Yo estoy seguro que no hacemos eso con nuestra familia terrenal, ¿verdad? ¿Por qué hacerlo con la familia de Dios? Nosotros tenemos que entender que los privilegios y las responsabilidades como familia de Dios es de que nosotros tenemos que abundar. Tenemos que abundar en ayudarlos, abundar en fortalecer, abundar en orar por los unos por los otros. Nosotros tenemos que abundar en caminar juntos. El Señor Jesucristo, Mateo capítulo 19, verso 29. Y estos capítulos de ahí nos habla de que el Señor dice que sus hermanos y sus hermanas y su madre son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos aquella responsabilidad, aquellos privilegios de que nosotros podemos abundar con nuestra familia. Mi hermano me pide o mi hermana me pide, seguro que sí. Pero ¿qué de nuestra familia espiritual? ¿Qué de nuestra familia espiritual? Nosotros tenemos que construir, nosotros tenemos que edificar nuestras relaciones los unos con los otros. Como dice Pablo allá en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 11, de que hay que confortarnos los unos a los otros. Hay que edificarnos los unos a los otros. No debemos nosotros destruir, pero construir. No derramar o dividir, pero edificar. Nosotros tenemos que tener la actitud de corregir en la familia de Dios. Tenemos que corregir. Nosotros corregimos a nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros hijos están haciendo algo que no es correcto. Y sí, hay que usar la disciplina. Hay que usar el verdugo. Hay que usar la regla. Hay que disciplinar. Hay que corregir. Así que nosotros debemos tener la conciencia de que si nuestros hermanos están en error, nosotros queremos ayudarles. Nosotros queremos ayudarle para que él mantenga una vida sana, una vida saludable espiritualmente. Nosotros tenemos que creer a nuestra familia. Sí, es verdad. Hay que creer a la familia. Sinceramente, nosotros no dudamos cuando mi hermano o mi hermana me dice algo que haya sucedido, ¿verdad? Yo los creo, hay que creerlos. En Primera de Corintios capítulo 13, por ejemplo, se habla de que el amor todo lo cree, todo lo soporta.
El amor está ahí para ayudarnos en celebrar el vínculo de nuestras relaciones los unos con los otros. La pregunta del Señor fue, ¿quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? ¿Estamos nosotros dispuestos a vivir y a actuar como realmente el Señor nos ha dicho? Bueno, iglesia, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? Somos nosotros, porque somos hermanos los unos de los otros. Son nuestras hermanas las que son nuestras madres. Son nuestras hermanas. Porque todos tenemos a un Padre, a un solo Padre. Oremos. Nuestro Dios, nuestro Padre, gracias por las palabras de tu Hijo Jesucristo, que me enseñan que soy hermano de Cristo y que soy hermano de todos aquellos que hacen tu voluntad, que soy el hijo de nuestras hermanas, las madres que hacen tu voluntad. Bendice este vínculo que tú nos has dejado, de amarnos, de protegernos, de cuidarnos. Porque en Cristo te lo pedimos, oh Padre.